El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En momentos de crisis podemos pensar que todo está perdido, que la vida no tiene sentido o que no hay salida para el problema. La manera en que decidimos enfrentar las crisis es determinante para que podamos ser resilientes. En esta lección estudiaremos la importancia de mantener actitudes positivas, humildes y receptivas a lo que Dios quiere seguir haciendo y transformando en nosotros. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. En esta edición presentamos la lección número 25, persistencia. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Como les mencioné, hoy nos ubicamos en la lección número 25 de la edición especial bajo el tema Salud Integral. En esta última unidad y penúltima clase de esta edición, estamos trabajando el tema resiliencia. Y la semana pasada y la anterior trabajamos lecciones a tono con ese tema de esta unidad. Hoy continuamos y vamos a estar trabajando un tema que nos invita a mantenernos firmes, persistencia. Y yo quisiera que podamos compartir en este momento los objetivos que nos ocupan para esta lección. En primer lugar, ilustrar la importancia de mantener actitudes positivas, humildes y receptivas a lo que Dios quiere seguir haciendo y transformando en nosotros. Distinguir cómo la persistencia nos sirve como herramienta de ayuda para mantenernos enfocados en la meta y en el plan trazado por Dios que nos conduce a nuestro crecimiento integral. Desarrollar un inventario de metas que nos ayuden a ser resilientes en medio de las crisis. Y yo quisiera destacar que estos objetivos resaltan la importancia de mantenernos, de no claudicar, de estar alertas. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, firmes y constantes, creciendo. El apóstol dice, en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo nunca es en vano. Claro, aquí se refiere a la actitud que deben tener los corintios para continuar luchando en medio de la adversidad para ser fieles al llamado que Dios les ha hecho. Pero usted y yo también tenemos que mantenernos firmes porque tenemos grandes y preciosas promesas del Señor que Dios ha preparado para aquellos y aquellas que son fieles y esperan en Él. Te invito a que nos podamos acercar al pasaje bíblico. Son solamente 3 versículos, Filipenses 3, del 12 al 14. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a leerlo en la otra versión. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo,
ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Permite que en nuestro corazón, en nuestra mente, que nuestra voluntad tenga esa misma actitud de poder mantenernos firmes, mirando hacia la meta que eres tú. Que nuestras vidas cada día sean más como tú y que en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro hacer, podamos reflejar que somos tus hijos y tus hijas. Nos falta tanto para ser como tú. Danos las fuerzas, danos la tenacidad, danos, Señor, el empuje para que podamos cada día, mirándote a ti, seguir creciendo a la estatura tuya. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nosotras. Inspíranos, capacítanos y que cada día podamos ser fieles a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. Hay unas palabras de vocabulario que quisiera en este momento compartir. El primer concepto es prosigo a la meta y se refiere a moverse rápida y enérgicamente hacia un objetivo. Lo repito, se refiere a moverse rápida y enérgicamente hacia un objetivo. Pablo estaba determinado y enfocado en permitir que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Cuando usted espera algo de alguien o usted tiene que hacer una tarea, la forma en que nos aproximamos y nos movemos hacia hacer esa tarea o vemos que la otra persona se mueve, va a dejarnos saber cuán dispuesto o dispuesta estamos para realizarlo. Hay muchas veces que hacemos las cosas, como dicen por ahí, desganados. Otras veces las hacemos con mucho entusiasmo, con mucho ímpetu. Fíjate que el servicio a Dios no debe ser algo que nos pese, no debe ser algo que nos cause molestia, ni trabajo, ni pesar, sino que servir a Dios debe ser algo que usted y yo hagamos con ímpetu, enérgicamente, rápidamente, ágilmente, porque Dios dio a su Hijo por ti, por mí, de esa misma manera, sin reserva alguna. Y espera que tú y yo, que hemos sido partícipes de su gran amor, por la gracia de Dios que nos ha alcanzado, tengamos esa misma actitud, ese mismo sentir. El apóstol Pablo estaba determinado y enfocado. Y son dos cosas que no podemos obviar ni pasar por alto. Tenemos que tener determinación y mantener el enfoque. Pues al instante en que nos desenfoquemos, vamos a perder de vista la meta a seguir y podemos también perder el rumbo. Un ejemplo de esto podría ser cuando estamos manejando un vehículo, suena el teléfono o llega algún mensaje o queremos llamar a alguien o enviar un mensaje y pretendemos hacerlo mientras manejamos. Un simple descuido
un simple desenfoque puede causar un gran accidente y como consecuencia no vamos a llegar a la meta, al lugar que nos habíamos trazado porque nos desenfocamos. Cuando usted y yo tenemos a Cristo como meta, no podemos coquetear con estar enviando mensajes ni llamando a aquello que nos desvía del camino, que nos desenfoca, porque entonces no vamos a llegar. Podemos sufrir accidentes por causa de la tentación, por causa del enemigo, y entonces se va a retrasar ese propósito de Dios. No que no lo alcancemos nunca, porque siempre la misericordia de Dios está disponible para aquellos y aquellas que acudan a Él, pero si nos mantenemos enfocados, vamos a llegar con mayor prontitud y vamos a llegar a salvo aun cuando puedan haber peligros en el camino, porque los vamos a identificar mejor. El otro concepto es persistencia y significa mantenerse firme o constante en algo. Mantenerse firme y constante en algo. Y recuerde lo que le decía hace un rato, que el apóstol Pablo le dijo en un momento dado a los corintios: manténganse firmes y constantes. Y como consecuencia eso va a traer un crecimiento, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, cuesta trabajo, hay sacrificios que hacer, pero no será en vano, porque habrá un crecimiento. Y crecer en muchas instancias duele. Y crecer en muchas instancias requiere sacrificios y ajustes. Pero es meritorio y es necesario que estemos conscientes de ello y estemos en la disposición de hacer los ajustes. Miren, yo tengo 2 hijos. Uno tiene 18 años y el otro tiene 16. Uno acaba de pasar a la universidad y el otro a grado 11. Y el crecimiento de mis hijos me ha hecho ver que la vida tiene etapas, procesos, y nosotros tenemos que, como padres, estar conscientes de ellos, porque de buenas a primeras nuestros hijos siguen el rumbo de su vida y llegará el momento en que se van a independizar, se van a casar y óigame, ese crecimiento de ellos duele, porque uno quisiera que fueran bebés toda la vida. Pero es parte del proceso. Y mientras estén enfocados, mientras busquen hacer aquello para lo cual Dios los hizo, por aquello para lo cual Dios les dio vida, pues uno va a encontrar en eso satisfacción y va a encontrar en eso alegría y gozo, aunque en momentos determinados duela y cueste hacer ajustes. El apóstol Pablo en esta carta estaba preso. Y Pablo le escribe a los filipenses acerca de la importancia de seguir adelante. Los barrotes ni las cadenas detuvieron al apóstol, sino que el apóstol continuó su ministerio aún en medio de la crisis que enfrentaba, pues estaba encarcelado. El apóstol Pablo siguió poco a poco, aunque no pudiera ejercer su ministerio tan libremente como lo hacía antes, pero dejó un legado que hoy todavía trae bendición a nuestra vida. Si el apóstol Pablo hubiera utilizado la cárcel como excusa para no hacer más nada, para rebelarse contra Dios y decirle: tú quieres que yo te sirva, pero en esta cárcel, ¿qué puedo hacer yo? Ni los filipenses, ni la iglesia de Jesucristo, que por siglos ha recibido la bendición de esta palabra inspirada por Dios a través del apóstol, lo hubiera recibido. Pero Pablo no vio
la cárcel como un impedimento, sino que Pablo vio la cárcel como un momento oportuno para esforzarse, para hacer en medio del contexto en que estaba lo mejor que pudiera para adelantar la causa de Cristo. Pablo fue tenaz. Pablo sabía que su vida estaba amenazada continuamente, pero él no se desenfocó. Pablo no se fijó en las amenazas, sino que Pablo se mantuvo mirando a Cristo. Y Cristo ciertamente fue amenazado. Cristo fue atropellado, maltratado, crucificado. Y Pablo decía, por más que yo me sacrifique y me esfuerce, nunca será comparable con lo que Cristo sufrió y se esforzó por mí. Fue obediente hasta la muerte. Fue fiel hasta la muerte. Y Pablo decididamente se mantiene comprometido para persistir en aquello para lo cual el Señor lo había llamado. Y es interesante que no solamente está dispuesto al sacrificio, sino que en medio de la cárcel, en medio del sacrificio, el apóstol dice, hay que regocijarse en el Señor siempre. Y les dice, otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Por nada estén angustiados, por nada estén afanosos, sino que sus peticiones, sus necesidades, preséntenlas delante del Señor en toda oración y ruego. Y dice más, con acción de gracias. Porque cuando somos agradecidos, aunque no entendamos las circunstancias, encontramos la fortaleza necesaria y podemos poco a poco discernir el propósito de Dios para alcanzar su propósito y su voluntad si nos enfocamos en ello y no en la crisis ni en los impedimentos. Aún más, podemos ir descubriendo y conociendo mejor a nuestro Dios. En las relaciones humanas, especialmente en el matrimonio, las personas se van conociendo a medida que pasan los años y vamos descubriendo cosas que no conocíamos. Y los retos de la vida nos plantean nuevos escenarios en los cuales tenemos que actuar, tenemos que tomar decisiones y tenemos que decidir por el amor, por la comunicación, por el perdón, por el sacrificio, por el apoyo mutuo para seguir hacia adelante. Hay aspectos de nuestra vida, conducta e incluso experiencias que no recordamos o de las que no nos percatamos, pero en el camino nos vamos conociendo, vamos descubriendo nuestro interior, vamos definiendo quiénes somos a la luz de lo que Dios espera de nosotros. Pablo entendía que aunque en su caminar de fe conocía a Dios profundamente, todavía le faltaba mucho por alcanzar. Y por eso dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que sigo hacia adelante. Olvida lo que está atrás. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de que hay muchas situaciones en el día a día que tendremos que enfrentar y que para eso tenemos que estar enfocados en el hoy y en el mañana, no en el pasado. Porque hay cosas negativas del pasado que nos pueden amarrar, nos pueden detener, atemorizar para no enfrentar el hoy y el mañana. Igual hay cosas buenas del pasado que nos pueden detener porque queremos seguir viviendo de glorias pasadas y nos olvidamos
de que el día de hoy es un día nuevo y que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y alegremos en Él, y que los planes de Dios continúan, que las bondades y misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que Dios tiene planes para ti y para mí, y que esos planes, en la medida en que nos ponemos en sus manos, se van a cumplir para su gloria y para su honra y para testimonio a otros y a otras de las cosas que Dios es capaz de hacer. Así que, amado hermano y hermana, hay que seguirse esforzando por lo que está delante para ser más como Cristo. Tenemos que proseguir a esa meta, como decíamos en la definición, rápida y enérgicamente, con firmeza y con constancia, sabiendo que el Señor está con nosotros y nosotras. Y para disfrutar de esa presencia de Dios que nos capacita para ser persistentes, tenemos que ser humildes. Tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios, su palabra, escuchar a aquellas personas que quieren nuestro bien y quieren darnos la mano para seguir adelante. Usted y yo podemos ser resilientes en lo individual, pero también podemos serlo en el colectivo como cuerpo de Cristo, ayudándonos mutuamente, acompañándonos y soportándonos. Cuando digo soportándonos, es ayudándonos, sosteniéndonos, para como cuerpo de Cristo poder crecer, poder ser persistentes. No olvide que nuestra meta es Cristo, pero también en nuestra vida hay metas que Dios desea que usted y yo alcancemos. Hay que pedir a Dios que nos dé el discernimiento necesario para alcanzar nuestras metas como individuos, como matrimonio, como familia, como iglesia, como país, y que miremos hacia adelante no importando los tropiezos del camino, sabiendo que el Señor estará contigo y conmigo. Las metas nos ayudan para identificar un rumbo, tener dirección y saber para dónde vamos, acompañados y acompañadas de nuestro Señor. Te invito a que sigas reflexionando en esta lección. Recuerda que en nuestra página de internet encuentras herramientas para compartir este tema con grupos pequeños y para compartir la lección con tus alumnos. Pero no quisiéramos terminar sin tener una palabra de oración que aparece impresa en nuestra lección. Dios victorioso, te damos gracias porque tienes propósitos de amor para nosotros y nosotras. Queremos verte en medio de nuestras crisis. Ayúdanos a trazar metas que nos acerquen a ti y nos moldeen a tu imagen. Anhelamos mantener nuestra mirada puesta en ti y seguir tu dirección. Sé nuestro socorro cuando nos caemos y danos las fuerzas para levantarnos y continuar el camino con persistencia y perseverancia. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.